Bienvenidos a Conjetura Verosímil, porque se estudia siempre por placer, pero no solo por placer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Conjetura Verosímil. Como os prometí, hoy os traigo la última parte del modelo de examen de BAU. La única parte que no vamos a ver va a ser la referida al temario, ya ahí cada uno que haga lo que crea conveniente. Ya os dije que no me gusta traeros este tipo de vídeos porque parece que yo os voy a dar una especie de clase magistral o de ejemplo de cómo tienen que ser las cosas. Y, insisto, no existe ningún solo método que nos diga cómo hay que escribir, cómo hay que redactar. Hay que tener experiencia, experiencia y experiencia. Hay que ponerse a escribir, a escribir, a escribir, a leer, a leer y a leer, y así cada uno encuentra su propia manera. En cualquier caso, aquí vamos a ver algunos aspectos generales que sí que yo creo que hay que tener en cuenta. Bien, para empezar, mirad, os traigo este texto, ¿lo veis bien? Un texto en blanco, como este, que es el texto 1, este, que es el 2, no sé si lo veréis bien, luego os lo pongo más detallado. Un texto en blanco, el texto que se nos propone al inicio del examen es como una especie de mapa en blanco. Ahora bien, una vez que yo empiezo a trabajar con el texto, tengo que empezar a añadirle información que yo ya voy buscando, de manera tal que yo os recomiendo que os quede algo parecido a esto. Si veis, suelo utilizar una gama triádica, como se suele decir en las paletas de color, en la teoría de color. A mí me gusta mucho utilizar el rojo porque es un color universal del profesor, ¿verdad? Y entonces, si buscáis en la teoría del color, una paleta triádica equilibrada, junto al rojo aparecen el amarillo y el azul o el morado. Y de esta manera uno puede ver su trabajo de una manera coherente, pero, insisto, es un código de color en el que yo estoy cómodo, cada uno que haga lo que quiera. ¿Por qué hago esto? Muy sencillo, porque pasamos de un mapa en blanco, como este, a un mapa con información. Del mismo modo que ocurre con los mapas de densidad poblacional, como el que estáis viendo, y veis que los picos se corresponden con los sitios donde se concentra una mayor cantidad de población, evidentemente son las capitales, pues desde, si os dais cuenta, desde Estambul hasta Madrid o Lisboa, y desde Londres o Dublín hasta Berlín o Moscú. Ahí veis, esos picos representan que ahí vive mucha gente. Eso es una información que en el mapa en blanco no venía, pero que el cartógrafo, por así decir, pone en su mapa, o bien en las imágenes satelitales nocturnas, donde también se aprecia la misma información, pero con otros criterios. Veis la contaminación lumínica de las capitales. Otra vez podéis perfectamente apreciar dónde está cada una de las capitales o de las ciudades importantes del mapa. Pues lo mismo sucede en los textos. En los textos yo tengo, si sé qué es lo que busco, tengo con mi paleta de colores, tengo que evidenciar en el texto de manera física qué es lo que busco. En mi opinión, lo más importante es, una vez que tú has leído ya el texto, tienes que buscar la palabra más importante, la palabra que, en tu opinión, concentre la mayor cantidad posible de información. En el caso del texto 1 de Juan José Millás, como veis, es la palabra transformarse. Todo va a girar en torno a la transformación, y en el caso del texto 2 es, en este caso, una frase entera que va desde la tecnología nos va convirtiendo, creo que dice, ¿no? La tecnología informática nos va convirtiendo poco a poco en analfabetos. La unión de tecnología y analfabetos. ¿De acuerdo? Esas dos palabras en este caso. Cada texto es un mundo y cada lector es otro mundo. De manera tal que cada vez que os enfrentaseis a el mismo texto podríais planteároslo de manera diferente. Entonces, como yo busco la información ya de antemano, yo sé que voy a hacer un resumen. Ese resumen tiene que girar en torno a las palabras fundamentales que yo he visto, en un caso tecnología y analfabetismo y en otro caso transformación. Por otra parte, me están preguntando acerca de la tipología. Yo ya voy a hacer una separación, ya la veremos por qué está esta separación hecha, entre una primera parte en un texto y una segunda parte en el otro texto. Ya veremos a qué se debe. Y lo mismo en el otro texto. Por ejemplo, en este de Manuel Vicent veo que hay una gran cantidad de palabras negativas en la primera parte, pues yo las evidencio
con un cierto color. En este caso he elegido el azul o el azul y el morado, y en la segunda parte hay una gran concentración de palabras positivas, pues yo ensucio, lo evidencio con, en este caso, un color más cálido para, a mi entender, pues entonces uso el amarillo. Pero insisto que lo de la paleta de color es cada uno como entienda que está más cómodo, ¿de acuerdo? Bien, además de esto, buscar la información adecuada, hacer una especie de mapeo del texto, trabajar el texto. Una vez que nos ponemos a redactar, yo os recomiendo que empleéis los marcadores del discurso. Aquí os dejo un enlace al artículo correspondiente de la Wikipedia, que en mi opinión, en esta ocasión, como en otras muchísimas, es muy útil. Releed este artículo, ya creo que os lo recomendé en su momento en clase, es muy completo y usadlos, por favor. El texto que está organizado, bien organizado, con marcadores del discurso, tiene más posibilidades de llegar con mayor exactitud y por lo tanto tiene más posibilidades de tener mejor nota que un texto que no use esos marcadores del discurso. Estoy hablando del mismo texto en el que se han borrado los marcadores del discurso. Si esos marcadores están bien puestos, están bien usados, ese mismo texto sube de calidad, sube de nivel y por lo tanto tendréis una calificación mejor. Bueno, pues vamos directamente con la presentación del resumen. Os lo he puesto como una especie de recetario, porque no quiero que penséis que es un modelo. Aquí tenéis otra vez el texto, ¿vale? De Juan José Millás en la opción 1. Y empezamos directamente con el resumen, la tipología y las características. Yo os voy a traer, en este caso, una redacción de máximos, es decir, yo me he disfrazado de alumno, pero me he disfrazado de buen alumno. Nadie os pide que tengáis que hacerlo en este nivel, ni mucho menos, pero sí tenéis que intentar dar lo mejor de vosotros mismos. Practicad, que todavía tenéis tiempo. Observad que estoy separando otra vez perfectamente entre párrafos. Los párrafos no son excesivamente largos y hago uso constantemente de lo que os he dicho, marcadores discursivos, como veis ahí en cuanto a su tipología, si bien la parte, etc. Recordad también ser muy cuidadosos con las comillas. Siempre que citemos algo literal del texto, por favor, ponedlo entre comillas. En los ejemplos que yo os estoy poniendo, no he escatimado esfuerzos, entonces yo os he puesto todos los ejemplos que he encontrado, según he ido haciendo yo mi esquema, ¿de acuerdo? Vosotros, evidentemente, tenéis que elegir porque no tenéis una letra de cuerpo 12 Times New Roman, entonces la información que yo os estoy proporcionando creo que excede un poco los límites espaciales del examen. En cualquier caso, moderad el tamaño de vuestra letra y en vez de colocar todos los ejemplos, pues elegid dos entre los más significativos. Pasamos ahora a la argumentación. He elegido la opción A. Y aquí, como yo siempre os digo, es la única parte del examen en la que vamos a emplear la primera persona del singular. No es que sea muy importante hacer esto, pero en mi opinión creo que le da una vida y un ritmo al examen que creo que si está bien hecho el corrector agradece. Y si está mal hecho, mis niños, pues es que no sabéis escribir con claridad y os da igual emplear la primera o la tercera. En cualquier caso, la norma que yo siempre os digo es: este es el único momento en que abandonamos la tercera persona del singular y el presente indicativo. El resto del examen no aparece, en el resto del examen, perdón, no aparece ningún yo. Siempre es tercera persona, ¿de acuerdo? Como veis, otra vez los párrafos son cortos. Ya estamos acabando con esta argumentación. Recordad que es solamente un ejemplo, yo os lo pongo como guía, pero tenéis que ensayar y ensayar y ensayar. De nuevo, por otro lado, en cuanto, para acabar, como conclusión, me parece muy acertado o no sé si estoy de acuerdo o no,
es tu opinión. Lo importante son dos cosas. Una, que esté bien organizada, es decir, que se exprese en un texto que sea coherente, que esté cohesionado y que sea adecuado. Dos, no defendáis ningún delito. Ahí está el fin de la libertad de expresión. Aquí tenéis la argumentación de la opción A. Pasamos entonces al siguiente texto de Manuel Vicent, Analfabetos. Aquí tenéis el texto propuesto en blanco y una vez que yo lo he trabajado, pues entonces me pongo a redactar. La idea principal del texto es la experiencia del paso del tiempo. El autor se reconoce como representante, de un mundo analógico desplazado por el mundo digital. El paso del tiempo se ejemplifica con la transformación del autor. Pasa de ser un hombre alfabetizado en el mundo analógico a un analfabeto en el digital. No obstante, este cambio no se percibe necesariamente como negativo. En lo tocante a su tipología, se trata de un texto periodístico, enmarcable en el subgénero de la opinión. Su carácter expositivo-argumentativo tiende más a la argumentación que a la exposición. De manera un tanto débil, podríamos dividir el texto en dos. Desde el inicio hasta ya no se reconoce y desde la tecnología informática nos va convirtiendo hasta el final. Esta división la basamos en la abundancia de expresiones negativas en la primera parte, a duras penas, no acababa de entender, molestaba, trabajosa, se embarrancaba, ardua, sudaba y jadeaba, se atranca, no obedece, aporree, y positivas en la segunda, pese a todo, libre, incontaminado, feliz, vivir flotando. Estas expresiones, tanto las positivas como las negativas, refuerzan la función expresiva o enfática, muy presente en todo el texto, aunque convive con la función referencial que encontramos en el realismo con el que el autor trata sus recuerdos y su presente. Una de mis obligaciones consistía en un mundo analógico que desaparece. Es precisamente esta unión del objetivo y lo subjetivo lo que da al texto su carácter particular. Con ello, el autor consigue que su mensaje llegue eficazmente al lector. Ahí tenéis el texto. Y pasamos ahora a la argumentación. Yo he elegido, tenéis que elegir una, es un regalo, este examen es un regalo. Yo he elegido la opción B. Estoy totalmente de acuerdo con la visión del autor. Las generaciones nacidas antes de la que se conoce como millennial se educaron en una realidad analógica. Aunque el siglo XX haya sido un tiempo de enormes fracturas y cambios profundos, la presencia de Internet y de las tecnologías digitales está suponiendo una aceleración del concepto de cambio histórico. Por ejemplo, las personas que vivieron la Revolución Francesa no vivieron la desaparición de la nobleza como clase dominante. Eso sucedería más de un siglo después, acabada la Primera Guerra Mundial. Es evidente que Manuel Vicent es perfectamente consciente de la velocidad de los sucesos del cambio histórico. En otro orden de cosas, me llama poderosamente la atención la expresión últimos mohicanos. Se hace referencia así a la novela del mismo título y a su adaptación al cine. El héroe de esa historia también sabe que su mundo se acaba. No obstante, esa conciencia va acompañada de cierto orgullo, de una autoafirmación de las mismas raíces que ya no pueden sostener la realidad cambiante. El autor sabe que se encuentra al margen de la historia. Pero, en mi opinión, la grandeza del texto reside en que esa marginalidad no se expone con pena o con nostalgia. No hay historias del abuelo Cebolleta, sino más bien recuerdos que sirven para exponer la idea de contraste entre un mundo que acaba y otro que comienza. Este contraste se acentúa con la convicción, saturada de humanidad, de saber que todo termina. Aunque el autor no dice que el pasado fue mejor, se alegra de estar liberado de todas las imperfecciones de la nueva vida digital.
Aunque esa vida digital esté destruyendo su mundo, el ánimo del autor no desfallece. Esto es, a mi juicio, una enseñanza de gran valor y yo la entiendo como un aviso. Quizá dentro de unas décadas también la generación llamada millennial, se encuentre en una situación parecida. Cuando eso ocurra, no sé si estaré entre los últimos mohicanos o habré intentado adaptarme. En cualquier caso, me gustaría, como Manuel Vicent, no perder la presencia de ánimo ni la lucidez. Bien, hasta aquí el texto, os lo pongo un poco más encuadrado. Siempre podéis dar al pause y darle hacia atrás todas las veces que necesitéis, claro. Espero que os haya servido de... Permítame un momento, vamos a parar esto ya. Espero que os haya servido de mucho. Y nada, como siempre os digo, tened fe racional en lo que habéis estudiado, en lo que habéis ensayado, porque esto es así. Si lo habéis hecho bien, lo haréis bien en el examen. Y si lo habéis hecho mal, bueno, pues no pasa nada. Hay otras oportunidades y todo puede mejorar. Mirad, un último consejo. La redacción tiene que ver sobre todo con lo que uno sabe. En la medida en que uno haya acumulado una gran experiencia lectora, la redacción va a ser más fluida y la redacción va a ser más convincente. En la medida en que uno no tenga horas de vuelo, la redacción pues se va a notar. ¿Cómo, si estoy en este segundo caso, cómo puedo paliar un poco eso? Mis niños, insisto, usad párrafos cortos, frases cortas. Tened las ideas claras, haced un esquema previo y una vez que vayáis a poneros a redactar, elegid 2, 3 o 4 marcadores del discurso y usadlos. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como os digo, que os haya servido de utilidad. Y nada, como siempre, amor y poesía cada día.